Y ese es un punto importante, el descarte, el deshacernos de cosas que no necesitamos. Y ahí va a arrancar ya una organización y le vas a dar espacio a las cosas que sí son importantes en tu vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Organización con Marcelo, el podcast donde hablamos de organización y orden para ayudarlos a transformar sus hogares de manera práctica y simple. Este episodio llega gracias a Versátil Modulares, a Butacas, Muebles y Estilos, a Más Casa Perú y a Prince Unlimited Perú. El día de hoy estoy con Ángela Delgado de Crea y Ordena. Es una organizadora certificada de espacios y una creadora de contenido. Estoy seguro que nos va a aportar muchísimo, tiene muchos consejos prácticos, estoy seguro para nosotros. Y nada, Ángela, muchas gracias por estar aquí. Ay, muchísimas gracias, Flavio, por la invitación. Contenta también de estar aquí. No, gracias a ti. Antes de entrar en el tema de organización a fondo, Ujú. quiero preguntarte un poco sobre la creación de contenido, porque la verdad que admiro cómo creas tanto contenido, eres muy constante en tu contenido y ya yo te vengo siguiendo desde el año pasado. Te Gracias. conocí porque nos contactaste a Más Casa para una Sí, colaboración, ¿verdad? recuerdo, Sí, sí. ¿no? Para un evento que hiciste. Ajá. Entonces desde ahí te sigo y digo, wow, tantos videos, tan constante, constante, y lo mejor es que todos te funcionan, o sea, todos tienen bastante alcance. Sí, es que la verdad que yo muestro mi día a día, lo que hago todos los días, como Claro. mamá, como ama de casa, como organizadora de espacios. Entonces, es tal cual, tal cual. Y ya mira, tengo 30, voy a cumplir 30 años de casada, entonces de ahí nace mi experiencia, lo que he aprendido, ¿no? Eso es, Claro, porque veo tips de todo para el hogar, o sea, sí, lavandería, cómo sí. blanquear el polvo blanco, no sé, Sí, o muchos tips sea, variados, ¿no? Muy aparte de organización, claro. todo lo que uno hace en la casa, la verdad. Todo lo que uno hace en la casa y he ido aprendiendo y lo que realmente resulta, lo comparto. Súper claro, porque también tienes que probar, ¿no? Sí, sí, siempre, siempre tengo que probar porque tú sabes que en redes salen un montón de cosas, hay un Sí, montón también o en de internet. contenido o ideas, pero no todo es real tampoco, o no todo es verídico, entonces hay que comprobarlo para ver y decir, ah, bueno, esto sí resulta, lo comparto. Claro, claro, claro. No, y estoy seguro que la gente que te sigue le ayuda un montón, porque tienes cosas Sí, la para verdad todo, que, literalmente. sí, la verdad que sí. Cómo doblar ropa, todo. Sí, todo, vas a encontrar de todo. Organización, orden, tips de limpieza, secretitos, ideas, de todo para tu casa. Súper, súper. Ángela, cuéntame un poquito sobre tus talleres, que yo recuerdo, o sea, tu temática de taller es súper interesante y muy Ujú. curiosa. Se llama la Maratón del Orden, ¿verdad? Sí, Sí, sí. el año pasado, me parece que fines del año pasado, me saltó por ahí un video de tu Ujú. evento y me pareció algo súper diferente y novedoso. Cuéntame un poquito para que la gente entienda a qué me refiero. Sí, mira, como organizadora de espacios brindo talleres virtuales, presenciales. Y el año pasado saqué también la Maratón del Orden, Wow. que es un taller 4K, Ok. que trató todo lo que es orden y organización. Y realmente fueron 4 horas a full, que Wow. todas las chicas que asistieron dieron todo con el orden, la organización, bastante teoría, bastante práctica, y al final recibieron su medalla y su diploma, y sí, O sea, en el mismo taller las capacitas, les enseñas la sí, teoría y lo aplican ahí mismo. ahí mismo. Es una maratón del orden Claro. realmente, donde 4K, o sea, en 4 horas vas a darlo todo con lo que es orden, organización, aprender tanto teoría como práctica. Y ya el año pasado fue la primera edición Ok. y se viene ya la segunda edición. Es posible que sea más de 4K. Wow. Ojalá sea más, vamos a ver. Wow, wow. Va a haber más cosas novedosas, entonces estén atentos. Wow, súper, súper chévere eso, la verdad. Espero poder participar de repente Ay, también, ¿no? sí, Sería súper claro, estás interesante. totalmente invitado, claro. Sería súper interesante, la verdad, participar. Sí, me encantaría. Este, bueno, entrando un poquito ya en el tema de organización y Ujú, orden, ¿no? ujú. Porque entiendo, yo sigo tu contenido y entiendo, te explicas claramente la diferencia entre ambos, entre Sí. organización y orden. Ujú. ¿Deseas profundizar un poquito en esa diferencia primero? Mira, organizar es encontrar el lugar a las cosas Ok, y que ese lugar te sea funcional y práctico. ok. Y ordenar es poner las cosas en ese lugar. Así de simple. Claro, o sea, lo saqué para usarlo y lo tengo que devolver a su sitio. Eso es Eso es orden. ordenar. Ok. Y organizar es encontrar el sitio exacto para ti
porque la organización es personal Claro. para ti y tu familia, si es que no, como lo compartas con tu familia, que te sea funcional y práctico. Si encontraste ese lugar, Ujú. es que has organizado. Y de ahí ya solamente vas a ordenar, o sea, regresar las cosas a su lugar. Suena sencillo, ¿no? Encontraste el lugar para organizar, pero creo que hay todo un proceso para también poder Ah, bueno, organizar. sí, Claramente que sí. ahorita vamos a entrar un poquito más a Ujú. profundidad, pero para hablar un poco más en términos generales, ¿cuál es el impacto que tú crees que tiene este hecho de organizar, ¿no? Un hogar. Es que mira, el impacto es importante porque si llegas a la organización, vas a encontrar un ahorro de tiempo, una tranquilidad, paz. Todo te va a resultar más práctico y simple. Es la verdad. Claro, como que se resume en eso, ¿no? En Sí, ahorro de tiempo, optimización de espacio, ¿no? sí, Súper importante. definitivamente. Ahora que lo necesitamos, por lo que también los departamentos cada vez son más chicos, entonces necesitas espacio, pero bueno, hay puntos importantes para lograrlo. Claro, que ahorita más, Sí, después, más te voy a adelante nos vas a profundizar profundizar más. un poquito, claro, porque la gente está Ajá. súper ansiosa de eso. ¿Y cuál es el primer paso o lo primero que tengo que hacer o un hábito, el primer hábito que debo de tomar para lograr eso en mi día a día? Mira, tenemos que ser conscientes del espacio que tenemos, Ok. ¿no? Y para ser conscientes de eso también tenemos que ver lo que tenemos. Entonces, eso es importante, ver qué estoy usando, qué es lo que me gusta, qué es lo que tengo. Y si dentro de todo eso hay cosas que no uso, que no las necesito o que de repente no me gustan, en algún momento llegaron a tu casa, a tu espacio, algo que de repente no te gustó por un regalo o compraste las típicas ofertas y Claro. por querer comprar y llegó algo que no te gusta, bueno, tienes que analizar eso. Entonces, si tú analizas lo que tienes, lo que te gusta, vas a llegar a, estoy más que segura, a descartar. Ujú. Y ese es un punto importante, el descarte, el deshacernos de cosas que no necesitamos. Claro. Y ahí va a arrancar ya una organización y le vas a dar espacio a las cosas que sí son importantes en tu vida, ¿no? Claro, por ejemplo, me pasó ahora, ¿no? Que me mudé hace poco y Ajá, tuve que, obviamente, traer mis cosas, ¿no? Y ahí fue un momento clave porque tuve que justamente eso, descartar, ¿no? ¿Qué sí, me traigo, qué no traigo, qué me es útil, qué no? ¿No? Entonces ahí me di cuenta, wow, tantas cosas tenía guardadas que no usaba. Entonces, bueno, las doné, o bueno, las claro, regalé, o las vendí por último. Bueno, entonces eso es muy importante y de todas maneras quiero profundizar un poquito después también. claro. Ahora, por ejemplo, yo vivo en un departamento chiquito y creo que los departamentos cada vez son más pequeños, Ajá, ¿no? ¿Nos puedes dar algunos tips para ordenar y organizar en lugares chicos, para aprovechar más el espacio, claro. almacenamiento? Mira, hay una cosa importante que tú dijiste, que al momento de mudarte te diste cuenta de que tenías muchas cosas guardadas Ujú. y que no las usabas, ¿no? Entonces ahí está el punto, que al darte cuenta que tenías cosas que no usabas, ¿qué quería decir? Que no las necesitabas, Ujú. porque ha vivido todo este tiempo con lo que tenías, con lo que veías de repente fácil, lo veías simple, ahí a la mano, digamos, pero lo que estaba bien refundido, bien guardado, no lo usabas, pero entonces, ¿qué pasó? O sea, no lo necesitaste nunca, no recurriste a buscarlo, a sacarlo, no te acordabas que lo tenías, ni sabías lo que tenías. Que ahora sea bulto, ¿no? Claro, entonces ahí el punto es de que no lo necesitabas. Entonces ahora te mudas de repente a un espacio más pequeño y vas a traerte este espacio pequeño lo que sí necesitas, lo que sí vas a usar. Entonces, ahí ya te vas dando cuenta de que tienes que tener lo que te gusta, lo que vas a usar, lo que necesitas, nada más, nada más. Lo demás lo podemos regalar, donar, ¿por qué no vender? Incluso lo que es decoración, ¿no? No traer decoración de más de También, repente. también. A veces nos llenamos, ese es el punto también, de nos llenamos de cosas, de ofertas, que vamos a la tienda, ay, mira, esto ay, esta oferta, no, es 3 por 1, y te llevas y lo traes a tu casa ¿y ahora dónde lo pongo? Claro. ¿Dónde lo pongo? Sí, Ángel, ese es el tema, ¿no? Por ejemplo, lo que yo he hecho es en mi dormitorio hacer unos muebles altos para Ya. aprovechar un poquito más el almacenamiento, ¿no? No Ujú. sé qué otra recomendación me podrías dar. Como ya, bueno, te mudas a este espacio pequeño, lo que tenemos que hacer es aprovechar el espacio vertical.
que a veces Justamente. no le damos mucha importancia. Por ejemplo, en la cocina tenemos que aprovechar las puertas, que también es un espacio ideal, puertas, y eso nos va a ayudar que los organizadores. En los espacios pequeños es muy importante los organizadores. En tu closet, desde poner un ganchito en la pared, te va a ayudar de repente para colgar algo. Entonces, optimizamos con espacio vertical, organizadores, es lo más práctico y como podemos aprovechar el espacio. Ujú. ¿Y cuáles son los organizadores indispensables, ya que tocaste ese tema? Para ti, dame unos 3 organizadores, no sin necesidad de decir Sí, marca, solo claro. el uso Mira, ojo que se puede organizar sin organizadores. también. Ojo, porque hay muchas personas que piensan de que, no, primero me voy a comprar organizadores cuando de repente no los vas a necesitar O de repente es una excusa, o, ¿no? o también Claro. es una excusa. Pero en espacios pequeños, cocinas muy chiquititas, dormitorio o closet, que solamente tienen una puerta o dos puertas, ahí sí vamos a necesitar ciertos organizadores. Por ejemplo, para un closet, a falta de, yo siempre digo, a falta de cajones, una caja organizadora, que te va a hacer la misma función que un cajón, que la vas a poder poner encima de un estante de repente que tengas, Ujú. entonces ya con una caja organizadora ya tienes un cajón. Eso es para un closet. Por ejemplo, para la cocina, no tienes ya espacio donde poner los coladores, se me ocurre ahorita un ejemplo. Los coladores, entonces en las puertas de tus reposteros puedes poner un ganchito, ¿no? Para cada Como un colador, perchero. un percherito, un ejemplo. Detrás de las puertas de tu cocina o de tu dormitorio, hay unos también percheritos que van sin necesidad de hacer huecos ni nada, que van en las puertas detrás, Ujú. los cuelgas y ahí puedes colgar, si es en el dormitorio, puedes colgar tu pijama, la bata, la toalla, no sé. Y en la cocina igual. O a la entrada de la casa, también dejas ahí tus llaves o el saco. Entonces, hay soluciones, la verdad. Claro, la cosa es también ser un poquito creativo de repente, ¿no? Y Sí, escoger, sí, sí. sí, escoger la mejor manera de poder estar organizados en el hogar. Tocaste un tema importante hace un ratito, el tema del apego, ¿no? Ujú. Apego con nuestras cosas. Cuéntame un poquito más, ¿puedes profundizar en ese tema? Sí, mira, el apego emocional es un tema importante, Ujú. que no lo confundamos con el acumular, ¿no? Ah, ok. Son Acumulamos. cosas distintas. Sí, sí, son cosas distintas. Y el apego emocional va o está muy, muy fuerte, digamos, en los adultos mayores y en los niños. Los adultos mayores lo tienen mucho porque ellos recuerdan o tienen mucho que guardar su pasado, digamos, ¿no? Guardan mucho las cosas de los niños o de sus hijos, de la familia, ¿no? Y los niños también se apegan mucho a sus juguetes, ¿no? Que les gusta y no quiere que se los quites o que los guardes o que los regales. Entonces, hay que saberlo manejar. ¿No? Porque, ojo, tenemos que respetar eso también. No se trata de que por mi hijo, como es chiquito, no, 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 ya, hoy día dono, hoy día vamos a sacar, hoy día vamos a votar. No, hay que respetar eso. O sea, ¿cómo? Por ejemplo, compartiendo con él y diciéndole, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Este juguetito, este carrito, un ejemplo, ya no tiene rueditas. ¿Qué te parece si lo vamos a descartar o de repente le vamos a poner unas rueditas, vamos a hacerle unas rueditas y a otro niño le puede gustar? Otro niño puede ser feliz con este carrito, con estas muñecas, no Pero sé. ahí es importante la comunicación y cómo decirle al Sí, niño, ¿no? Eso es sí, eso es importante. importante. Y que él solo vaya a decidir y decir, sí, sí, mamá, esto ya no lo quiero, esto regálalo para otro niño. Y es más, llevarlo y que él mismo regale a otro niño, eso va a ser de verdad, una gran enseñanza, ¿no? Claro, Para igual, aprender a deshacernos de deshacernos. nuestras cosas que ya no vamos a usar. Sí, igual ahí la idea también es que bueno, los papás en este caso puntual, aprendan ese cómo decirles también, me parece También. importante, ¿no? Creo que y Sí, ese contenido también es importante para eso, ¿no? Para compartir un poco de ese sí, cómo. claro, es que nosotros somos el ejemplo, ¿no? Entonces, la enseñanza es con el ejemplo. Entonces, si yo también, como mamá, voy a tener
20 cucharones en mi cocina y solamente utilizo uno, o sea, ¿cómo puedo también llegar a decirle a mi hijo, ya tienes 50 carritos, ya? O sea, todo tenemos que ir enseñando con el ejemplo, ¿no? Y en el caso del apego de adultos mayores, em, podríamos empezar un ejercicio con ellos yo le llamo la cajita del recuerdo o de los recuerdos, Interesante. ¿no? Entonces, por ejemplo, si tu abuelita o tu mamá, que ya es bien mayor, tiene todo un mueble con bastantes cosas que no quiere deshacerse, desde fotos, Ok, no sé, fotos que de repente ya están amarillas claro. o rotas por el tiempo, no sé, llaveritos, cositas que ellas guardan siempre. Entonces tú llegar y decirle, mira, en esta cajita vamos a guardar todos esos recuerdos que tú no quieres deshacer Claro. y darle una cajita más o menos de cierto tamaño, ¿no? Entonces ella al principio, no, pero eso me interesa, eso yo quiero, no quiero deshacerme. No, mira, vamos a hacer esto. ¿Qué te parece si entre estas fotos, esta está más bonita? Esta no se repite, pero esta que está amarilla, está rota, ¿qué te parece si ya la dejamos? Entonces, esta foto bonita la vamos a poner en la cajita. Y perfecto, va a la cajita. Ok. Esta otra cosa, mira, esto sí está bonito, lo ponemos en la cajita. Entonces, ella va a ir también viendo y decidiendo, sí, esto ya no, esto va a mi cajita. Y esa cajita, mira, mamá o abuelita, esta va a ser tu cajita del recuerdo. Es más, se la podemos etiquetar, cajita de recuerdos, y la vas a tener ahí a tu costado si quieres. Entonces, como que le vamos a dar importancia a lo que ella está sintiendo, Claro. ¿no? No es botarle todo, porque no estaría bien. Y ella se va a sentir bien con esa cajita del recuerdo, que va a ir disminuyendo, ¿no? Entonces, eso es un avance, ¿no? Claro, me parece súper ese método. O sea, suena fácil decir, escoge la mejor foto, ¿no? Sí, Pero no creo que sea tan fácil porque incluso actualmente, ahora tenemos el celular, claro, tenemos 1000 fotos y tenemos fotos en el mismo ángulo 1000. Y sí. uno mismo no quiere ni borrarlas, pero Sí. felizmente está en la nube, ¿no? O No, sea, y aparte que, bueno, tenemos que también hacerlo porque nos también. llenamos de memoria, entonces lo Sí. hacemos, Justo ayer estaba viendo mis fotos, estaba tratando de depurar un poquito y sí, pues tengo fotos en el lo mismo lugar, hacemos. un montón. Claro, pero ahora en el caso de nuestras abuelas, ellas no existía esto, Claro, pues no hubiese sido ideal, pero no, pues ellas es el papel claro. y no, entonces ahora el papel también se desgasta, se pone amarillo. Entonces, explicarle esas cosas, ¿no? O también, o bueno, si quieres ser un nieto más moderno, digamos, mira, abuela, ¿qué te parece si Lo esto? Porque, conviertes. claro, lo conviertes y lo Una pasas a foto, lo digital, conviertes, bueno, claro. también, Sí, hay muchos ¿por qué métodos hoy en no? día, claro. ¿No? Pero Ujú. darle opciones y que también elija y escoja y que se dé cuenta, reconozca que mira, esto ya está feo, esto ya hay que botarlo y así, Súper, ¿no? súper, me gustó ese consejo. Con respecto a la acumulación, me dijiste que era diferente a lo de valor Sí, sentimental. sí, o sea, sí, ya claro, tenemos que reconocer cierto tipo de acumulación, ¿no? Ujú. También hay Cosas por si grados ahí. acaso, ¿no? Sí, o sea, acumulación ya si, digamos, el extremo ya es algo psicológico, ya acumulan, ya es otro Es caso, otra digamos, cosa. o sea, otro caso psicológico. Pero una acumulación de que, no sé, pues guardas todas las cucharitas que tienes cuando compras algo por delivery, te dan a veces esas cucharitas de plástico y las guardas y las guardas y las guardas y las guardas y ya tienes Ujú. un cajón de cucharitas de plástico bueno, ¿qué está pasando, no? O sea, ahí que hay que analizar y conversar con la persona, ¿no? De cómo podemos ya descartar eso porque no las estamos usando. O si la estás usando, usarás una. Entonces, hay que ver esas cosas, ¿no? El que guardamos porque sí, porque por si acá, de repente vamos a utilizar y ese por si acá no llega nunca. Nunca, exacto. Claro, y justo te das cuenta en esos momentos, ¿no? O de mudanza, Claro. etcétera, que es el ejemplo perfecto. Ajá. Este, quería tocar no, tú me habías comentado Sí, sobre que la organización es muy personal, y sí. es algo cierto. ¿Cuál es tu método, no? Cuando tú tratas ya con un cliente, ¿cómo lo personalizas? ¿Tienes algún proceso, una metodología? Mira, yo cuando voy a una organización, yo no es de que vaya y yo decido qué voto, qué dejo, y yo pongo, mira, las tazas las voy a poner acá arriba, acá abajo. No, yo no decido. Claro, Entonces, mi método y el método correcto de una organización es que tiene que ser a la par de la persona que lo usa. Yo no voy a ir sola a hacerlo todo. Es un trabajo mutuo con la persona, porque yo no lo voy a utilizar. claro. No, no son mis cosas.
¿no? Entonces yo tengo que conversar con la persona, qué es lo que quiere, qué objetivo quiere lograr con esta organización, ¿Qué necesita más a la mano, qué no? necesita, qué le resulta más funcional y práctico. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo llego y la clienta de repente mide 1,80 m, Nada importante. ¿no? Entonces, y yo que soy la organizadora mido 1,50 m. Entonces, para mí más fácil los platos los voy a poner pues a mi altura como saco a diario los platos, pero la cliente es de 1,80 m, pues le voy a romper la espalda. Entonces, de repente ella me va a decir, mira, ¿sabes qué? Para mí yo quiero los platos acá, a mi altura, fácil de sacar, porque los utilizo todos los días. Entonces, la organización por eso es personal o de la familia. Ellos van a decidir según, y yo, claro, va a ser con mi asesoramiento, con mis consejos, le voy a dar para que sea una organización óptima, ¿no? Y justo que ahora has tocado el tema de familia, ¿cuáles son tus recomendaciones ahí o qué estrategia para que la familia pueda compartir ciertas tareas, ¿no? Y que no todo recaiga en uno, que suele pasar de repente, ¿no? Es que mira, yo por ejemplo también doy talleres de gestión del hogar. Ok. Es una especialidad mía. Entonces, ahí yo siempre lo que les digo, o sea, el hogar está formado no solo por la mamá, que es la heroína que va a hacer todo, no. Está formado por, ya sea, bueno, puede ser, tú puedes formar un hogar con tu roomie, puedes formar un hogar con tu mascota, ¿no? Claro. ¿Y qué quiere decir? Si tienes solamente tu hogar con tu mascota, ¿quién es el responsable? Tú, la persona mayor, ¿no? Entonces, si tienes un hogar con papá, mamá, hijos, todos lo conforman, todos son responsables de ese hogar. Todos tenemos que empujar ese carrito para que salga adelante. O sea, no hay acá una heroína, la Mujer Maravilla, ni el Superman, que va a hacer todo. Todo tiene que ser compartido. Lógicamente, según edades, según tiempos, porque tenemos que ver los Importante también. tiempos, ¿no? Entonces, según eso, voy asignando tareas. Cada uno debe tener una tarea, ¿no? Ok. Ser responsable de estas tareas y cumplirlas, nada más. Así de simple. Ok, eso me parece importante. Sí, Ujú. sobre todo para que no haya peleas, problemas, que eso es No, lo que no, molesta no, al no, final, no, ¿no? no, no. Claro. Ujú. Eso es conversarlo. Conversarlo y, como te digo, poner rutinas según horario, según, porque, por ejemplo, la mayoría va a trabajar, entonces por ahí la mamá se queda en la mañana, pero de ahí tiene que descansar también. Entonces ya el que llega del trabajo tiene de repente ya una tarea que cumplir. Entonces todo va a tener que trabajar juntos. Claro, en equipo. ¿Y Ajá. cómo hacemos con los niños ahí? ¿Cómo les enseñamos o les inculcamos el orden y la organización, ¿no? Para que no lo vean como una obligación, sobre todo. Claro. Mira, no, no, los niños hasta cierta edad, ojo, nosotros los adultos somos responsables, ¿no? Somos responsables de esos niños. Entonces, no puede recaer todo en los niños. No, definitivamente cuando uno tiene niños en casa, siempre vas a encontrar juguetes tirados, va a haber cierto desorden, sí, eso es cierto. Que te vas a cansar más, eso es cierto. Que te va a provocar un día no hacer nada, o sea, dejarlo así tirado, es normal y está bien. Si Siempre quieres, no pasa, lo sí. hagas. Pero el problema es que ya dejes ese desorden un día, 2 días o una semana. No, pues ahí ya está mal. Entonces, ¿el responsable quién es? Es el adulto. Está bien que descanses, que un día no te importó y ya. El desorden existe en todo hogar, más aún cuando hay niños. Pero tiene que ser más o menos cierto tiempo. O sea, no te puedes echar al abandono Claro. un día, 2 días, 3 días, no. Entonces, tú eres responsable de eso. Pero también los niños a cierta edad ya tienen que colaborar en casa y eso tenemos que enseñarlo. Enseñarlo, pero, por ejemplo, un niño de 7 años, yo diría, Ujú. que ya puede poner o ayudarte a poner la mesa, Ok. ¿no? Y siempre decirle, muy bien, lo has hecho muy bien, gracias, está perfecto. De repente no lo hizo bien, o sea, el tenedor lo colocó por arriba, el individual chueco, no sé.
pero tú siempre tienes que alentarlo en que lo hizo bien. ¿Tendió su cama a los 8 años? Perfecto. ¿La jaló solamente y no, a ti no te gusta así? No. Muy bien, tendiste tu cama. Y alentarlos. Que tú ya después, sin que él se dé cuenta, la jales bien la cama, la tiendas bien o coloques bien la mesa, eso ya es otra cosa. Pero ellos se van a sentir bien con ese aliento que tú le vas a dar. Ellos en su cabecita van a estar pensando, estoy ayudando a mi mamá. Mi mamá está contenta de lo que estoy haciendo. Entonces, eso es importante. Ya darle tareas, hacerlos responsables de ciertas labores. Un chico de 15 años o de 13 años ya puede sacar la basura, o sea, puede ir a comprar o ayudar de repente también a cocinar. O sea, hay cosas. O sea, yo me refería más por el lado de cómo enseñarle desde pequeños que es importante organizar. Dándole rutinas y que son parte de, hacerlo sentir parte de. Pero si tú no les vas a dar, o sea, simplemente ellos están echados y ven que la mamá hace todo, ellos ya saben que la mamá lo va a hacer. O sea, no lo va, él no se va a mover. ¿Por qué? Porque, a ver, tiende tu cama. No, mamá, más tarde. Pero tiende tu cama. Ay, no la tiendo. Él se va a dar media vuelta y la mamá, ay, ya te tendí tu cama. O sea, yo ya sé de que mi mamá lo va a hacer. Pero si doy mis reglas, doy mis rutinas, entonces de repente a un adolescente, o sea, no lo va a ver con amor y todo lindo porque ellos son rebeldes, digamos, y va a decir, no, tengo que hacerlo. Pero es así, porque esto le va a servir para su vida futura. Cuando ya viva solo, cuando no, o en su trabajo, se va a dar cuenta y va a ver la importancia de la organización y del vivir solo, lo que necesita saber. Es que desde el hecho de tender tu cama me parece importante, ¿no? O sea, ya el cuarto es que si está extendido hasta de reojo, está trabajando y de reojo lo ves desordenado y te genera cierta incomodidad. Eso me Sí. pasa cuando no tiendo, porque tuve que Ajá, salir temprano, X cosa, ajá. y ya es totalmente diferente. O sea, me parece eso importante. Ángela, y ahora que está cambiando la estación, ¿no? Ya entramos al verano, ¿tienes algunos tips puntuales de repente de verano o de repente con el closet, ¿no? Ahora que Ujú, tenemos que cambiar la ropa, bueno, en mi caso que no tengo un closet grande, claro. tengo que sacar ya lo que voy a usar más seguido hacia adelante, ¿no? Cuéntame un poquito de eso. Mira, justo lo has dicho. Lo ideal es en un closet tener todas las estaciones. Ok. Tener todo tu verano, tu invierno, tu media estación es lo ideal. Pero la realidad no es esa porque, bueno, no todos tenemos un closet de repente tipo las Kardashian, o sea, de toda una Claro, habitación. super walking closet. Oh, imagínate, pero no. Entonces, lo que tenemos que hacer es el cambio de estación. Poner a la vista y a la mano la estación actual y siempre una media estación, por si, ¿no? Corre su vientecito, todo. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente, como te dije, poner a la vista tu estación actual, todo lo que vas a utilizar en esta estación, ¿no? Porque eso te tiene que, eso es la organización, te tiene que facilitar el ver todo lo que tienes y todo lo que vas a usar. Y detrás o arriba, en lugares más, digamos, escondidos o de más difícil acceso, vas a poner tu estación, la que vamos a guardar. En este caso, a la mano ahora va verano y vamos a guardar nuestro invierno. ¿Cómo? Bueno, va a depender mucho de tu espacio, ¿no? Ya sea en cajas, pero siempre ventiladas. Yo recomiendo para la ropa, Sobre todo chompitas, ¿no? sí, todo eso en cajas, porque a veces muchos me dicen, pero en bolsas al vacío. Ah, también está de Ok, moda, ¿no? sí, pero yo no recomiendo la Ok. ropa, ojo, la ropa en bolsas al vacío. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al hacer la succión del aire, la ropa se arruga demasiado. Es cierto. Es demasiado. Entonces, sacar esa arruga, y más aún en ciertas prendas, la seda, hay ciertas prendas que es difícil sacar las arrugas y con estas bolsas van a permanecer. Entonces, yo les recomiendo para las bolsas al vacío, pero para prendas grandes, por decirte, para colchas, frazadas, para ese tipo sí. Pero ahora, si tienes que recurrir a la bolsa al vacío para tu ropa porque no hay espacio, bueno, hazlo. O sea,
vas a tener O que sea, ¿tienes hacerlo. otra opción? Sí, si no hay otra opción, se hace. Pero bueno, lo mejor sería en cajas y siempre estas cajas tienen que estar ventiladas. Ok. Ahora, toda la ropa que se guarda tiene que guardarse limpia, bien limpia y bien seca. Es importante, ¿no? Que esté Sí, limpio. porque a veces simplemente ya está usada ciertas chompas porque te la pusiste Claro. la semana pasada, por ejemplo, y frente la mandas a la caja a guardar, ¿no? Entonces, ten la plena seguridad que de acá al próximo invierno la vas a encontrar o media amarillenta Claro. o mucha ropa con hongos por la humedad, Oliendo mal, oliendo claramente. mal y todo. Entonces, tiene que ir guardada limpia y seca. Ahora, hay ciertos tips que yo siempre recomiendo también para que en esas cajas pongas, por ejemplo, bolsitas de organza con arroz, un Ok. poco de canela Ah, mira. o tirarle ahí encima clavitos de olor. Todo eso va a hacer que absorba la humedad, que no haya olor a humedad, pero te va a funcionar si es que está limpia y seca. Porque tampoco milagros no hay, o sea, si está sucia, por más que le eches canelita, clavito, no te va a Esa es la que te resultar. decía al comienzo, o sea, tú tienes los tips claves, Sí, es esas que es la cositas que verdad, nadie sabe y que son súper útiles, ¿no? es que es la verdad, o sea, si cumples con eso, sí te resulta, si no, no. Entonces, guárdalo en un lugar como puede ser detrás de esta ropa, ¿no? En las cajas para que te sea fácil, para que de ahí cuando hagas el siguiente cambio de estación, simplemente sacas la caja, pones a la vista ya tu invierno y pones atrás tu verano. Y así, ese cambio. Ahora, quiero preguntarte un poco sobre la cocina, que creo Ujú. que es el espacio de repente favorito de muchas familias, ¿no? Creo que es el espacio donde paran más tiempo, ya no solo cocinan, sino conversan, ¿no? Ah, ¿Tienes algunos tips puntuales para lo que es cocina? sí, mira, para mí lo principal es tener la mesada bien libre. Ok, Libre. A veces ponemos todos los artefactos, ponemos adornitos, ponemos un montón de cosas encima y uno que son fáciles de llenarse de grasa, porque en la cocina siempre vas a encontrar grasa, ¿no? Las cosas se llenan de claro, eso sí, grasa, sí o sí. entonces hay que mantener una limpieza constante, pero si tú tienes todo ahí a la vista, eso va a hacer de que se llene de grasa, que no tengas espacio para ya sea picar o preparar tus alimentos. Entonces, recomiendo mesada libre, Ok, lo más libre que puedas. De ahí, tener todo a la mano. Y para eso, para tener todo a la mano, tiene que haber una organización, ¿no? Si tu cocina, o sea, el aparato de la cocina, está en- estás, por ejemplo, preparando algo y necesitas, cuando cocinas, ¿qué es lo que necesitas? Cucharones o, ¿no? Con lo que vas a mover. especies, Entonces, condimentos. claro, entonces tienes que tenerlo a la mano. Entonces, esa organización tiene que estar, pues, ¿no? Ujú. Los cucharones cerca. O sea, no te vas a ir más allá, al frente, arriba, a buscar cuando no te resulta. O sea, no te va a resultar práctico ni funcional porque no, no Claro, está. claro, claro. Sí, ahí es importante y también de repente, bueno, ahora en el mercado hay muchas opciones de organizadores, ¿no? También, claro, Claro, sí. puedes tener, no sé, los condimentos abajo como que en un Sí, cajón o bien un accesorio que lo pones en el cajón y cuando lo usas lo vas a sacar y vas a tener tus condimentos solo para cuando cocinas en la mesa, pues, ¿no? claro, lo ideal sería cuando tú llegas a un departamento y tienes la oportunidad de diseñarlo. De Ah, repente, eso es si tienes la importante. oportunidad de diseñarlo, ya es otra cosa, pues estamos Claro, hablando de otra cosa, ¿no? Donde tú vas ahí a decir, mira, yo según lo que yo hago, yo quiero acá mis condimentos, por favor, hazme un mueble para mis condimentos, claro, hazme un mueble para tal cosa. Eso sería, uy, es una claro, maravilla, pero no pasa pero siempre. no siempre pasa. Tú ya a veces llegas y encuentras ya los muebles, ¿no? Pero para eso está la organización. Claro. Entonces tú tienes que armarte ese sitio, esa cocina, armártela según lo que tú trabajas ahí, lo que tú haces ahí, o sea, la organización, Claro. A mí ¿no? me parece importante con Más Casa, lo que hacemos es ofrecer soluciones también personalizadas a medida. Claro. Y me parece importante para estos casos, ¿no? No siempre podemos diseñar nuestra cocina desde cero. Entonces ofrecemos, por ejemplo, canastas o tipo productos de alambre de acero Ujú, que se hacen personalizados para la cocina que tienes en ese claro. momento. Entonces eso me A parece ves, súper. claro, entonces puedo recurrir, ya si ya encuentro yo una cocina hecha, puedo recurrir a Más Casa Ujú. para buscar esos organizadores o la forma para que ustedes me instalen Ajá. todo lo que me va a resultar, pues a mí, porque no, que no encontré en esa cocina, ¿no? Claro, claro.
y sobre todo lograr una cocina funcional, ¿no? Que es lo Claro. más importante. Ujú. Ángela, ahora que se viene la Navidad, quiero entrar un poquito en este tema navideño, porque es cierto que tenemos que sacar todas las cajas de repente, no sé, el árbol, Claro, el toda nuestra nacimiento, Navidad. Ujú. las luces. ¿Tienes algunos tips puntuales para lo que es esas cosas de decoración navideña? Sí, mira, bueno, tenerlo todo guardado en cajas, sí, básico, y tenerlas también rotuladas. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que muchos guardamos nuestra Navidad, por ejemplo, en el depósito, Ok. ¿no? O en nuestra lavandería. Bueno, pero es un espacio en el que guardamos las cosas. Y lo ideal es que nuestra Navidad esté en cajas. ¿Y por qué les digo rotuladas? Porque tú donde las guardes, ya sea depósito, lavandería, en tu espacio, siempre vas a recurrir a mi Navidad, ¿dónde está? Vas a ubicarlas al toque, tus cajas, que digan Navidad. Y es más, lo que yo hago es Navidad y debajo sigo rotulando poniendo ejemplo, luces de Navidad, Ok. muñequitos del árbol, adornos del árbol. En otra caja voy a poner, no sé, servilletas de Navidad. Y así. ¿Por qué? Porque de repente va a haber un año en que no quieres ciertas cosas poner, entonces no sacas esa caja. De lo que está solamente vas a retirar la caja que tú quieres o que tú necesitas. Entonces ya sabes lo que hay. Eso es uno. Rotular tus cajas, tener tus cajas y siempre, bueno, tener solo lo necesario, ¿no? De lo que No comprar tú... la oferta, ¿no? Que ahorita que No, estamos en no, plena no, campaña no. navideña vas a encontrar mil ofertas. No, no, o sea, a veces no nos acordamos, por eso es importante rotular y no nos acordamos qué es lo que tenemos en esas cajas y de ahí te vas a Compramos. la tienda, claro, se viene Navidad, no has sacado todavía tu Navidad y se viene Navidad y quiero esto, el 3x1, el 4x1, pa. Llegas y tienes algo parecido cuando abres ya tus cajas o no, entonces te sigues juntando de cosas y cuando a la final es, ay, ya no sé dónde poner tanto, ya no sé dónde guardar tanto. Entonces no te juntes de tanto, ¿no? Claro, claro, eso es importante, ¿no? Para no llenarnos de cosas y sobre todo si es que no tenemos tanto espacio, ¿no? Creo Eso, hay que que ser más aún. consciente, hay que ser Claro, consciente del espacio que tienes y lo que quieres tener también. claro, importante. Y una vez acabada esta temporada, llega el momento de guardar todo. Ujú. ¿Tienes alguna recomendación para eso? No sé, algún tip. Siempre, bueno, limpiarlos antes de Ok. guardarlos, todos tus adornos limpiarlos, clasificarlos, por eso les digo, es importante lo de la rotulación. En una caja voy a guardar adornos de Navidad, peluches, no sé, se me ocurre. Entonces, en esa caja que estén, vamos a ir clasificando. Ya. Otra caja, las luces del árbol. Otra caja, no sé, se me ocurre todos los adornos del árbol. Entonces, así te va a ser mucho más fácil el momento que saques tu Navidad, pues, ¿no? Entonces, yo ya sé lo que voy a sacar. Entonces, límpialos, clasifícalos y guárdalos ordenadamente, pues, ¿no? ¿Cuál es entonces el mensaje final que le podrías dar a alguien que ya quiere comenzar ahora ya a organizar? Que empecemos a organizar, que seamos conscientes de nuestros espacios, de lo que tenemos, que solo tengamos lo que nos gusta, lo que queremos tener y empezar por un cajón, mira, un cajón, simplemente tu cajoncito de la mesa de noche o un cajón de la cocina, por lo más simple, por lo más sencillo, empieza. Saca todo, de ahí clasifica, y vas a decidir qué va en ese cajón. Eso es un punto importante para de ahí ya ir avanzando a espacios más grandes, que te va a incentivar el resultado de ese cajón, te va a incentivar bastante para seguir, porque el camino del orden es súper lindo, de la organización es súper lindo y te trae muchos beneficios. Entonces, yo les aconsejaría que empiece. Ángela, antes de terminar, tengo una dinámica que voy a Ujú. hacerla con todas mis invitadas. Tengo tres accesorios de más casa y quiero Ok, que tú me comentes cómo los usarías en tu casa. ok, ¿Sí? está bien. Pásamelos, por favor. Así es. Tengo ese perchero, por ejemplo. ¿Qué uso Ok. le darías tú en tu hogar? Bueno, lo pondría, puede ser en la lavandería Ok. y para colgar todo lo que necesito, desde guantes, alguna escobillita, todo lo que se Ok. puede necesitar en la lavandería también lo pondría en la cocina, claro, de hecho.
cucharones, cuchillos, todo lo que se pueda colgar. Sí, coladores, accesorios Pero si más que fuera un solo nada. lugar, lavandería sería tu primera opción. Lavandería, sí, sí, sí. Ujú. Ok, perfecto. Aquí tengo otro A ver. que es para el closet. ¿Qué Ajá. podrías ahí colgar tú, por ejemplo? Las correas, Y esto accesorios, gira, mira. correas, mira, Y vas a gira. tener acceso fácil a tus. Corbatas, correas, corbatas, chalinas, Yo lo uso gorritos también, Exacto, yo lo uso para los gorritos. gorros, por ejemplo. Claro, mira, sí, claro. Me gusta Perfecto. bastante. Accesorio más que nada. Por aquí tengo otro. A ver. Esta es una cestita. No, puedes pasar si gustes. Esto, bueno, un montón de Clásico, sí, utilidades. Lo sí. puedo poner desde el closet para mis perfumes, también puede ser las correas dobladas, para chalinas, chales. De ahí me lo llevo para la cocina y pongo desde la fruta. Puedo utilizarlo también con una servilletita para poner el pan, Claro. ¿qué más? Para poner las botellitas de aceite, Para vinagre, los huevos también. para yo lo los uso. huevos. No, es infinidad de cosas. usos, sí, claro. Sí, esa canasta es una de mis favoritas de Mascasa, la verdad. Lindo, ¿ah? Ángela, cuéntale a nuestra audiencia cómo te pueden contactar y cómo los puedes ayudar, ¿no? Me pueden encontrar en Instagram y en TikTok también, como Crea y Ordena. Ahí van a encontrar, como les dije, todo lo que es orden, organización, tips de limpieza, muchos consejos, mucha gestión del hogar. Y de verdad que ahí van a encontrar muchas cosas. Genial, no, sí, yo doy fe de eso porque tienes mucho contenido súper útil, de verdad, con tips súper claves Gracias. para el hogar. Gracias. Nada, muchas gracias por haberme No, gracias acompañado. a ti, gracias por la invitación. Me he sentido muy bien y ya saben, cuando quieran, todo lo que es organización me pueden encontrar. No te olvides de invitarme al evento. que se No, viene. sí, el próximo evento, la Maratón del Orden, no se olviden, para el próximo año de todas maneras. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Los espero en el siguiente capítulo de Más Organización con Marcelo. Y recuerden que en mascasaperú.com van a encontrar diferentes soluciones para organizar su hogar.